No me acordaba que no habíamos grabado, pero ahí está. Bueno, en este caso, doctores, vamos a ver ya el último tema que nos corresponde a la unidad 2, que es regulación hormonal del metabolismo intermedio. Entonces, en este caso corresponde al tema 2.3, ¿no? La última parte. Bueno, obviamente el objetivo es valorar la participación del sistema endocrino en el mantenimiento de la homeostasis y en la regulación, por supuesto, del metabolismo intermedio, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes ya saben que una de las funciones del sistema endocrino es regular el metabolismo intermedio, ¿no? Tanto de carbohidratos, lípidos, y bueno, aunque no vimos vías metabólicas de proteínas, vamos a mencionar que también el metabolismo proteico también se regula por acción hormonal. Entonces, las hormonas, para que este metabolismo se pueda regular, pues se requiere la participación de varias hormonas, ya de las que nosotros hemos visto, de las que nosotros hemos mencionado, pues aquí participa la insulina, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, la adrenalina y las hormonas tiroideas T3 y T4. En el programa, si ustedes revisan el programa del módulo, les mencionan que nosotros debemos de ver mínimo las primeras 5 hormonas que están viendo en pantalla. No se agregan hormonas tiroideas, pero nosotros aquí sí las vamos a agregar por su participación sumamente importante en el metabolismo intermedio. Ahora, estas son las hormonas clásicas que nosotros por lo general vemos en el módulo, pero si nosotros mencionáramos otro tipo de hormonas que participan en el metabolismo intermedio, pues también podríamos mencionar, por ejemplo, a la testosterona. ¿Por qué? Para que los hombres tengamos esa musculatura suficiente, ¿no? Porque evolutivamente nosotros como hombres estábamos diseñados para salir a cazar, ¿verdad? Pues nosotros necesitamos estar fuertes y para que estuviéramos fuertes necesitamos abundante masa muscular. Entonces, la testosterona, para que forme músculo, ¿qué vía metabólica se les ocurre que pueda estimular para formar masa muscular? Activará, por ejemplo, la lipogénesis. ¿De qué está formada el músculo, doctores? A ver, De Sayuri, proteínas. de proteínas, exactamente. Entonces, ¿qué vía metabólica se les ocurre que, qué vía metabólica se les ocurre que podría estimularse para formar masa muscular? Proteogénesis. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de otro tipo de hormonas que aquí no estamos mencionando, pero que igualmente participan en el metabolismo, en el caso de la testosterona. Ahora, podríamos mencionar los estrógenos de la mujer. Ahora, entonces, los estrógenos, en este caso, para tener reservas energéticas, sobre todo para que la mujer en el periodo de amamantamiento pueda tener suficiente energía para darle leche a su producto, muchas veces lo que hacen los estrógenos es que favorecen el almacenamiento de grasa. Entonces los estrógenos tienen la propiedad de activar la lipogénesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más que la lipogénesis se va a activar en algunos sitios específicos del cuerpo, ¿no? Caderas, en la región baja del abdomen, ¿vale? Entonces, los estrógenos también tienen otro tipo de participación importante en el metabolismo. Pero bueno, estos son ejemplos de otro tipo de hormonas que podrían también favorecer algunas rutas metabólicas. Pero bueno, en forma general, nosotros vamos a mencionar estas 6 hormonas, ¿no? Clásicas. Y bueno, en este caso, doctores, ¿cuál es el objetivo del sistema endocrino en la regulación hormonal, en la regulación del metabolismo? Pues mantener la homeostasis, ¿no? Y por supuesto que la forma en como yo voy a valorar la situación metabólica de una persona es a través de constantes vitales, a través de constantes biológicas. Entonces, ustedes ya saben que para medir objetivamente
los niveles o la situación homeostática, ¿no? La homeostasis de una persona, pues nosotros podemos utilizar constantes vitales clínicas como los signos vitales, ¿no? Temperatura, presión, frecuencia cardíaca, etcétera, en donde también para regular estas constantes vitales participa el sistema endocrino. Pero en el caso particular de ver la situación metabólica, pues nosotros podemos utilizar otras medidas ya bioquímicas, ¿no? Paraclínicas, y como un estudio de laboratorio que me va a indicar si existen alteraciones o no existen alteraciones en el metabolismo intermedio. Ya decíamos, ¿no? Si una persona se come una torta de tamal, una hamburguesa, qué sé yo, pues de forma inicial van a elevarse las concentraciones de glucosa, pero eso no significa que el paciente sea diabético, es una elevación de glucosa natural, es una elevación fisiológica, que al cabo de 1 hora, 2 horas, poco a poco esos niveles de glucosa van a disminuir. Pero ¿qué va a pasar en una persona que se come una hamburguesa, por ejemplo, y se le suben los niveles de glucosa, pero los mantiene por 2, 3, 4, 5 horas? Pues algo está pasando, ¿vale? Por mucho que tú comas demasiado, o sea, así te comas una res entera, si tú tienes un buen funcionamiento de tu páncreas, que produce insulina, no tendrías por qué tener glucosa alta. Entonces, cuando tienes este tipo de situaciones, cuando tienes una situación en tu paciente en la que tienes altas concentraciones de azúcar, ¿verdad? Eh, en forma sostenida, pues algo está pasando, algo tienes que sospechar. Podría ser, pues a lo mejor puede ser que sea resistencia a la insulina, diabetes, no sé, ¿no? O sea, nosotros ya de manera particular como médicos tenemos que investigar y tenemos que integrar un diagnóstico. ¿Para qué? Para darle una solución al problema, ¿no? Pero entonces las constantes vitales me van a servir para medir la situación metabólica, ¿no? En este caso, puedo tomarle un perfil de glucosa, puedo tomarle hemoglobina glicosilada, puedo tomarle un perfil lipídico, ¿no? Pues a lo mejor ahí el metabolismo también de los lípidos puede estar alterado, concentraciones de proteínas, entre otras cosas, ¿no? Acuérdense o imagínense que las constantes vitales, ¿sale? Que pueden ser, insisto, las clínicas, ¿no? La toma de signos vitales o el perfil bioquímico, hagan de cuenta que es como al coche, como los medidores del coche, ¿no? Del aceite, de la gasolina, de la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Los sensores eléctricos que pueden activarse si el coche falla. Entonces, esos son los indicadores objetivos para nosotros que vamos en este caso a utilizar para medir la situación metabólica. Por eso es importante este tema, doctores, porque al final de cuentas, si existe algún problema en nuestra bioquímica orgánica, pues nosotros vamos a tener alteraciones que se van a reflejar en forma de una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, ¿cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo? Ya las mencionamos. ¿Cómo es que las regulan? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué alteraciones metabólicas se presentan? Bueno, también lo vamos a ver o lo hemos ido mencionando conforme ha avanzado la charla. Entonces, bueno, ustedes ya recordarán que los mecanismos de acción de las hormonas eh, tienen dos objetivos: llevar a cabo acciones citosólicas y acciones nucleares. Para hablar particularmente de cómo actúan las hormonas sobre el metabolismo, pues lo hacen a través de activar o inactivar enzimas clave del metabolismo. ¿Cómo es que las activan o cómo es que las desactivan? Pues a través de fosforilar o desfosforilar, es decir, yo le voy a pegar a la enzima clave fosfato, o se lo voy a quitar, y con eso yo la voy a activar o la voy a inactivar. ¿Vale? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y en el caso de la acción nuclear, ¿sí? Del efecto nuclear o del efecto genómico, el objetivo de la hormona va a ser activar factores de transcripción. ¿Para qué? Para sintetizar más enzimas, doctores. Las enzimas tienen la peculiaridad de tener una base de proteínas, como tal son proteínas. Las enzimas clave del metabolismo, su base bioquímica es que son proteínas, ¿vale?
Entonces, para que yo diseñe, para que yo forme una proteína, necesitamos activar factores de transcripción para favorecer la síntesis de enzimas clave. Entonces, por una parte yo voy a tener enzimas ya prefabricadas, las cuales voy a fosforilar o desfosforilar para activarlas. Esta va a ser la acción rápida, la acción citosólica. Y para que siga fomentando esa ruta metabólica, pues a través de la acción nuclear yo voy a activar factores de transcripción para sintetizar más enzimas. Entonces, bueno, esto, hablando particularmente de la acción citosólica, vamos a ver un ejemplo cómo lo hace. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver la vía de la glucogenogénesis, la cual implica la formación de glucógeno a partir de glucosa, ¿sale? Ahí está la vía de la glucogenogénesis. Y para que yo pueda activar la glucogenogénesis, pues requiero de varias enzimas, pero la más importante, la enzima clave, es la glucógeno sintasa, que ayer lo mencionaban. Lo hemos venido mencionando en las sesiones anteriores. Entonces, la glucógeno sintasa, junto con la enzima ramificante y otras, ¿sí?, van a favorecer la formación de glucógeno a partir de glucosa, ¿vale? Y lo contrario, ¿vale? Es decir, la formación el rompimiento de ese glucógeno para obtener glucosa, se le conoce como glucogenólisis, lo vimos ayer, y la enzima que participa en esta actividad metabólica pues es la glucógeno-fosforilasa. Ya decíamos que puede ser hepática o muscular. Ahora, fíjense muy bien, las enzimas, las hormonas van a activar a estas dos enzimas clave de estas dos rutas completamente contrarias, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el glucagón, por ejemplo? El glucagón lo que va a hacer es fosforilar, es decir, le va a pegar fósforo a la enzima glucogenosintasa, y esto que va a provocar, pues va a provocar que se inactive la vía de la glucogenogénesis, es decir, el glucagón, al momento de liberarse porque estoy en ayuno, ¿vale? Está detectando bajas concentraciones de azúcar el glucagón, y entonces lo que va a hacer el glucagón como parte de su mecanismo de acción, acuérdense que actúa por receptor de membrana y utiliza AMP cíclico como segundo mensajero. Bueno, pues todo ese mecanismo de acción, AMP cíclico, PKA, lo que nosotros ya vimos en la unidad 1, pues lo que va a provocar este mecanismo de acción es pegarle fósforo a la glucogenosintasa. ¿Para qué? Para inactivar la glucogenogénesis. Pero fíjense lo que hace el glucagón con respecto a la otra vía metabólica. Igualmente el glucagón fosforila a la enzima glucógeno-fosforilasa, que es la vía contraria a la glucogenogénesis, que es la glucogenólisis, ¿vale? Pero si yo le pego un fosfato a la glucógeno-fosforilasa, lo que voy a hacer es activarla, doctores. Así de simple, así de sencillo. Y entonces el glucagón, pues va a actuar precisamente al momento de que estemos en ayuno, cuando se detecten concentraciones bajas de azúcar, porque el objetivo del glucagón va a ser que obtener glucosa para que la podamos sacar del hígado y podamos mantener las concentraciones de glucosa normales. Lo que va a hacer el glucagón es elevar las concentraciones de glucosa ante una situación de hipoglucemia, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy en ayuno o estoy haciendo ejercicio y necesito altas concentraciones, necesito alta demanda energética, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros comemos? Estamos en periodo postprandial, liberamos insulina. Entonces, yo estoy detectando altas concentraciones de glucosa en el plasma porque estoy comiendo en forma fisiológica, y eso me activa el páncreas para que las células beta formen y liberen insulina. Y entonces la insulina pues, también va a tener actividad sobre las vías metabólicas. ¿Pero qué va a hacer la insulina? Pues lo que va a hacer es lo contrario al glucagón, que es desfosforilar. O sea, acuérdense que la insulina es una hormona que actúa a través de un receptor de membrana, y su mecanismo de acción es las sinasas, ¿no? La tirosinas. Bueno, a través de todo ese mecanismo de acción, la insulina le quita grupo fosfato a la glucogenosintasa, y lo que va a provocar es que ahora esta enzima va a ser activada al quitarle el grupo fosfato. Entonces ahora yo voy a activar la vía de la glucogenogénesis, porque la insulina
el objetivo de la insulina va a ser que toda la glucosa que tú estás metiendo a la célula, sí, aparte de formarla en energía, pues también una parte la vas a almacenar en reservas energéticas en forma de glucógeno a través de la glucogenogénesis. Pero la misma insulina, doctores, vean, la misma insulina va a desfosforilar a la glucógeno-fosforilasa. ¿Y qué es lo que va a provocar en esta enzima ahora? Pues la va a inactivar. Por lo tanto, la ruta de la glucogenólisis, que es la contraria, ¿vale? Se va a inactivar. ¿Por qué? Porque la insulina no va a tener el objetivo de romper glucógeno, al contrario, lo va a almacenar. Yo ya tengo suficiente glucosa en el plasma como para que yo además siga sacando más glucosa. Entonces, si se dan cuenta, la insulina, por una parte, activa esta vía metabólica, pero una vez que la activa, inactiva la contraria. Y el glucagón activa esta vía, pero a su vez inactiva esta otra contraria. ¿Sí se dan cuenta, doctores? Entonces, es algo así como decir, no te, es algo así como decir, bueno, yo te doy la orden de ponerte de pie, órale, te pones de pie, pero la doctora Graciela te dice, siéntate, y entonces tú te sientas, pero si nosotros damos la orden simultánea, pues no te puedes parar y sentar al mismo tiempo, o te paras o te sientas, ¿vale? Si la doctora Graciela y yo de forma simultánea te estamos diciendo, párate y siéntate, pues no se va a poder, porque o haces una acción o haces otra. Y lo mismo ocurre con el metabolismo, o te vas hacia una vía o te vas hacia otra, pero no te puedes ir de forma simultánea, no te puedes dirigir de manera simultánea en una dirección y en una contraria al mismo tiempo. Así actúa el metabolismo, doctores. Dicho, dicho, dicho de otra forma, haciendo una analogía, si por ejemplo tú estás aquí en Cuatro Caminos, estás en el metro y tu objetivo es irte a Tasqueña, pues si tú decides irte de Cuatro Caminos a Tasqueña, pues tienes que tomar una ruta, pero tú si estás tomando esta dirección, no puedes irte en forma contraria al mismo tiempo. O si tú de Tasqueña te quieres ir a Cuatro Caminos hacia el norte, pues ahora tú tomas otra dirección, pero no puedes irte en sentido contrario al mismo tiempo. ¿Sí queda claro? Así actúa el metabolismo, doctores. Bueno, la forma en cómo actúa de manera genómica, creo que este sistema ya lo habían visto, ¿verdad? Lo vimos en la unidad 1, nada más así como a manera de repaso. Pues recuerden muy bien, doctores, que las hormonas actúan dependiendo de la naturaleza química, pues van a actuar o van a utilizar receptor de membrana. Estos van a activar segundos mensajeros. Estos lo están viendo en pantalla y nosotros ya los vimos de manera amplia. Estos van a activar proteincinasas y las proteincinasas van a actuar como factores de transcripción nuclear. ¿Para qué? Para favorecer la síntesis de enzimas clave. En el caso de hormonas como el cortisol que actúan a través del receptor citosólico, citoplasmático, acuérdense que activa proteína de choque térmico y todo este rollo, bueno, pues lo que hacen es que igualmente cuando el cortisol, por ejemplo, que es una hormona esteroidea, actúa sobre su receptor y se dirige al núcleo en el elemento respuesta a hormona, pues igualmente aquí va a activar la transcripción nuclear para favorecer la síntesis de enzimas clave. Y en el caso de las hormonas cuyo receptor está ubicado a nivel nuclear, como en el caso de las hormonas tiroideas, pues estas no necesitan utilizar proteína de choque térmico ni segundos mensajeros, sino directamente llegan al núcleo, a un sitio específico del núcleo receptor, y una vez que se une la hormona al receptor, como en el caso de T3 y T4, pues sobre todo de T3, ¿no? Principalmente, pues se lleva a cabo igualmente la transición para la síntesis de enzimas clave. Entonces, la acción genómica, la acción citosólica de las hormonas sobre las enzimas clave va a ser activarlas o inactivarlas. Y la acción genómica o nuclear va a ser favorecer la síntesis de enzimas clave. Este, Dice aquí Brian, antes de seguir, ¿se pueden clasificarse en fosforiladoras y desfosforiladoras? No, pues es que eso depende, como dice la doctora Graciela, ¿no? Depende de la hormona, pues va a ser su acción, su actividad.
Entonces, bueno, más que clasificarlas en fosforiladoras y desfosforiladoras, pues eso más que nada se refiere a la acción que ejercen, ¿no? Entonces, va a haber hormonas que fosforilen y van a haber hormonas que desfosforilen para activar o inactivar. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las vías metabólicas que van a ser reguladas por las hormonas? Pues en el caso de carbohidratos, pues decíamos la glucólisis y la glucogenogénesis participan en el periodo, bueno, en este caso van a ser activadas en el periodo postprandial. Yo creo que este cuadrito, muchachos, es clave que no lo sepamos, porque dependiendo de esto, dependiendo de la situación postprandial o si estamos en ayuno, va a depender de lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces, si estoy en periodo postprandial, voy a activar la glucólisis, voy a activar la glucogenogénesis, voy a activar la lipogénesis, voy a activar la esterificación de ácidos grasos, y en el caso de proteínas, que son vías que no vimos a detalle, pero las vamos a mencionar aquí, pues también si yo estoy en periodo postprandial, yo voy a tener la capacidad de formar aminoácidos y de formar proteínas, todo esto en el periodo postprandial. Pero si yo me encuentro en situación de ayuno, pues a lo mejor de inicio voy a utilizar el glucógeno a través de la glucogenólisis para mantener los niveles de glucosa normales. Pero si pasan más horas de ayuno y yo ya estoy en un ayuno un poquito más prolongado, pues ahora a lo mejor lo que voy a hacer es activar la gluconeogénesis para seguir manteniendo mis niveles de glucosa. Y para utilizar energía, pues yo puedo utilizar principalmente los ácidos grasos a través de la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, y ya en un ayuno bastante prolongado, ya hablamos de ayunos de varios días, ¿no? O sea, a lo mejor aquí yo lo que voy a necesitar ahora es utilizar las proteínas y los aminoácidos que tengo en mis tejidos, ¿no? Es algo que no conviene del todo, por esa razón, personas que están en huelgas de hambre, que están en situación de hambruna, que están náufragos, por ejemplo, que pasan días sin comer, pues muchas veces cuando los rescatan a los náufragos, ¿no? Aparecen todos flacos y aparte sin masa o con muy poca masa muscular, ¿no? Con hipotrofia muscular. Eso es porque el ayuno fue tan prolongado que al final de cuentas generó que se utilizaran las proteínas para obtener energía, ¿vale? Entonces, vean estas vías y vean las vías contrarias. Entonces, las hormonas van a activar una ruta o van a activar o van a activar otra. Pero ojo, algo importante es que no se van a activar la vía contraria. Si yo activo la glucólisis, por ejemplo, de forma simultánea no voy a activar la gluconeogénesis. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de aprender esto de manera importante para saber qué voy a hacer o qué no voy a hacer en el metabolismo por acción de las hormonas. Si yo me llamo, por ejemplo, hormona del crecimiento y sé que activo la gluconeogénesis, pues no voy a activar simultáneamente la glucólisis, ¿vale? O si yo me llamo insulina y activo la esterificación de ácidos grasos, bueno, la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos de manera simultánea, no acuérdense que van de la mano, pues no voy a activar la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, ¿vale? Eso no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, igualmente, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto porque las hormonas o activan unas vías o activan otras, pero no puedo yo, por ejemplo, activar la proteogénesis y la proteólisis al mismo tiempo. Así, así no van a actuar las hormonas, es fisiológicamente imposible. Y pues haciendo una analogía muy similar a lo del fútbol, es algo así como decirle, es algo así como decir, no le puedes ir a las Chivas y a la América al mismo tiempo, ¿no? O sea, eh, aquí el detalle es que nos acordemos que si tú te llamas insulina, vas a activar una ruta, porque tu objetivo es meter glucosa y utilizarla como energía, pero si estás en ayuno, tú como insulina no te vas a liberar, sino más bien se va a liberar otra hormona contraria que es el glucagón para que entonces en el ayuno se permita otro camino completamente contrario. ¿Vale? Entonces, igualmente es como decir, no te puedes parar y ponerte de pie y sentarte al mismo tiempo, o no le puedes ir al Guadalajara y al América al mismo tiempo, ¿no? También, o si eres del fútbol internacional, no le puedes ir al Madrid y al Barcelona al mismo tiempo, ¿no? Entonces, o le vas a uno o le vas a otro, ¿no? O sigues un camino o sigues otro camino contrario, pero no puedes seguir
un camino por una parte y el contrario al mismo tiempo. Es fisiológicamente imposible, ¿vale? Entonces, ¿qué estimulan o inhiben las hormonas? Así en forma muy general. Pues nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Dependiendo de la situación metabólica. Todo esto que está del lado izquierdo es lo que se activa en el periodo postprandial y todo lo que está de este otro lado es lo que se activa en el periodo de ayuno. Entonces, nos tenemos que preguntar en cierta forma, bueno, las hormonas meten o sacan glucosa, ¿no? Si meten glucosa, pues van a activar la glucólisis y si sacan glucosa para mantener las concentraciones de glucosa porque está bajito allá afuera, pues lo que voy a hacer es activar la gluconeogénesis. También hay que preguntarnos, ¿sintetizan y guardan glucógeno? Si hacen esto las hormonas, pues activan la glucogenogénesis. En cambio, si rompen el glucógeno, si lo utilizan porque también hay baja azúcar, pues lo que van a hacer es activar la glucogenolisis. También las hormonas tienen la capacidad, acuérdense, de sintetizar y guardar grasa o de utilizarla, ¿vale? Y la voy a guardar, pues voy a activar la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, ¿vale? Si yo voy a guardarlo aquí en el tejido adiposo, pues voy a hacer esto. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una situación en la cual necesito utilizar la grasa para fines energéticos, pues voy a activar la lipólisis, la beta-oxidación y la citogénesis. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio, pues el ejercicio es una situación fisiológica que demanda alta energía, ¿vale? Entonces, pues igual voy a utilizar, igual la energía la puedo obtener del glucógeno, pero si yo ya me acabé el glucógeno, pues ahora lo que voy a hacer es utilizar la grasita para poderla ocupar para fines energéticos si es que yo estoy haciendo pesas, o si yo estoy haciendo cardio, o si yo estoy haciendo zumba, no sé, cualquier ejercicio que se les ocurra, ¿no? Natación. Y bueno, si también, si yo estoy en una situación propicia, pues las hormonas también tienen la capacidad de sintetizar proteínas o de utilizarlas, ¿vale? Si yo sintetizo proteínas, si yo como hormona favorezco la síntesis de proteínas, pues lo que voy a hacer es activar la proteogénesis. En cambio, si yo las proteínas las voy a ocupar para convertirlas en aminoácidos y estas utilizarlas para fines energéticos, pues yo lo que voy a activar es la proteólisis, lo contrario, ¿vale? Pues ahora vamos a ver las hormonas así en forma muy general, ¿vale? Acuérdense que la insulina pues, es una hormona polipeptídica. Bueno, esto ya lo vamos a ver en la tercera unidad, pero bueno, es una hormona polipeptídica de 51 aminoácidos compuesta por dos cadenas, una alfa y una beta, ¿vale? Unidas entre sí por puentes disulfuro, pero bueno, esto lo vamos a ver a mayor detalle ya en el tema de insulina. Bueno, lo que sí es importante, y esto ya lo habían visto, es que ocupa un receptor de membrana y el segundo mensajero de la insulina es la tirosina sinasa, ¿no? Las sinasas, sobre todo de forma intrínseca, ¿no? Entonces, bueno, con una flechita hacia arriba y en color verde vamos a mencionar las vías que se activan y con una flechita roja y hacia abajo vamos a mencionar las vías que se inhiben. Entonces, fíjense muy bien cómo actúan las hormonas sobre el metabolismo. Tenemos aquí en color azul todas las vías metabólicas de carbohidratos, en amarillo las de lípidos y en rosa las de proteínas. Aquí le vamos a ir poniendo en cada cuadrito si estimula hacia arriba o si inhibe hacia abajo. Entonces, entonces acuérdense, si yo soy una hormona que activo, por ejemplo, la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, que esto va de la mano, pues no voy a activar la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, ¿vale? Esa es la forma en cómo vamos a actuar, cómo vamos a activar o inactivar. Por supuesto que aquí no solamente es la vía metabólica, sino también la enzima clave involucrada, ¿no? O las enzimas clave involucradas. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la insulina activa la lipogénesis, pues aquí de manera simultánea tengo que acordarme que la enzima clave para llevar a cabo esta vía es la acetilcoenzima carboxilasa. Por lo tanto, esta es la enzima clave que va a activar la insulina, por ejemplo, ¿no? En un ejemplo como este. Bueno, fíjense muy bien entonces, yo voy a mencionar la insulina, ¿no? Bueno, las vamos a ir mencionando conforme vayamos avanzando en la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la insulina
activa la glucólisis, ¿no? Mete glucosa y esta la ocupa para formar energía. Entonces, activa la glucólisis. ¿Qué más hace la insulina? Activa la glucogenogénesis, ¿vale? O sea, una vez que yo ya obtengo energía, pues ahora voy a utilizar los excedentes de glucosa para almacenarla en forma de glucógeno. Si yo tengo un excedente de glucosa, pues lo que voy a hacer ahora es activar, almacenarla ahora en forma de triglicéridos en el tejido adiposo a través de la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que no voy a hacer por lo tanto? Si yo estoy activando la glucólisis, pues no puedo activar lo contrario, ¿no? O sea, la gluconeogénesis, por lo tanto, esta se va a inhibir. Si yo activo la glucogenogénesis, ¿sí? La formación de glucógeno, no voy a activar lo contrario, que es la glucogenólisis. Si yo estoy activando el almacenamiento de grasa, pues no voy a activar el rompimiento y la utilización de grasa, ¿sale? Y por lo tanto, que voy a inhibir la lipólisis, la beta oxidación, y acuérdense que siempre el cetogénesis va de la mano con las otras dos, ¿no? Siempre estas tres vías van de la mano. Si yo hago lipólisis, por lo general hago beta oxidación y también propicio la cetogénesis, ¿vale? De hecho, una forma de tratar a los pacientes, algo que ocurre en los pacientes diabéticos, que ya tienen muy poquita insulina o nada de insulina, por ejemplo, un diabético tipo 1, es que al no haber insulina, doctores, al no haber insulina, pues ya no hay forma de que la insulina contrarreste el efecto de lipólisis, detoxidación y cetogénesis que hacen las hormonas contrarias. Entonces, al no haber suficiente insulina, o al haber ya nada de insulina, pues voy a estar activando mucha lipólisis, mucha beta-oxidación, mucha cetogénesis, y esto a mi paciente lo puede llevar a cetoacidosis diabética. Bueno, si yo tengo un caso de cetoacidosis diabética, muchachos, ¿cuál se imaginan que va a ser el tratamiento de la cetoacidosis? ¿Cuál se imaginan? ¿Insulina? Claro, perfecto. ¿Cómo lo sé? Pues porque la insulina en el momento que yo la administro en forma exógena, porque mi paciente ya no la está produciendo o la está produciendo muy poquito, ¿vale? Porque ya se le acabaron prácticamente las reservas de células beta, pues la insulina lo que va a hacer es esto, va a contrarrestar el efecto de las hormonas contrarreguladoras, van a inhibir la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis y van a activar lo contrario. Por lo tanto, la insulina, cuando yo se la doy a mi paciente con cetoacidosis, al momento de contrarrestar la cetogénesis, yo ya estoy frenando ese proceso patológico que está ocurriendo en mi paciente y lo puedo llevar a la recuperación, pero para eso yo necesito saber esto, ¿vale? Y ustedes se imaginan que esto es raro en los pacientes, pues no, eso es algo común que se ve en urgencias, es algo que se ve en los pacientes, inclusive ambulatorios, ¿no? En los pacientes diabéticos, muchas veces se descontrolan y pueden caer en cetoacidosis diabética, hay que tener mucho cuidado. Bueno, finalmente en el caso de las vías metabólicas de proteínas, ¿qué activa la insulina, doctores? Pues activa la proteogénesis y la razón es muy sencilla. Recuerden muy bien que la insulina es un promotor del crecimiento, es una hormona promotora del crecimiento. Yo aquí estoy viendo el mecanismo de acción y el segundo mensajero de la insulina que actúa a través de tirosincinasa. O sea, acuérdense que las hormonas promotoras del crecimiento activan sinases. Una hormona que favorezca el crecimiento, pues yo para poder crecer y para formar tejido, ¿sí? Hueso, articulaciones, músculo, pues yo qué necesito? Necesito proteínas. Si yo soy una hormona que promueve el crecimiento, ya con eso debo de acordarme de que yo como promotora del crecimiento voy a activar la proteogénesis. Por lo tanto, ¿qué no voy a activar? La proteolisis, ¿vale? Por ejemplo, yo les podría decir una hormona que no mencionamos como clásica, ¿no? En esta presentación, pero igual como mencionamos a la testosterona, a los estrógenos, yo les podría decir, bueno, la prolactina es una promotora del crecimiento, utiliza tirosincinasa extrínseca o JAK-STAT. ¿Para qué? Pues para que a través de este mecanismo de acción se pueda producir leche materna, pero la leche materna está formada también en parte de proteínas. Por lo tanto, la prolactina
al ser una promotora del crecimiento, ¿qué vía metabólica se les ocurre que va a activar de proteínas? ¿Va a activar la proteólisis? No, ¿Se activa? proteogénesis. Claro, la síntesis de proteínas a través de la proteogénesis. Muy bien, entonces una hormona que se considere promotora del crecimiento, pues va a activar la síntesis proteica y por lo tanto la proteogénesis. ¿Vale? Bueno, este es el ejemplo más sencillito, pero vamos a mencionar ahora los ejemplos de las hormonas contrarias, de las contrarreguladoras. Igual vamos a poner nuestro cuadrito, nuestras flechitas, etcétera, ¿no? Entonces, ya en forma general, el glucagón es una hormona polipeptídica ya de 29 aminoácidos. La vamos a detallar más adelante en la carátula. Lo que sí es importante recordar, que esto ya lo vimos, es que el glucagón, al ser un polipéptido, actúa a través del receptor de membrana y su segundo mensajero es el AMP cíclico. Bueno, entonces, a través de este AMP cíclico, a través de este segundo mensajero y a través de la activación de proteína A y todo este relajo, pues van a activar o inactivar vías metabólicas y por lo tanto enzimas clave. ¿Qué hace el glucagón, muchachos? En forma general, activa la gluconeogénesis, ¿vale? Entonces, esta hormona se activa cuando tenemos baja de azúcar. Entonces, si yo tengo baja de azúcar, mi objetivo es sacar azúcar hacia el plasma para mantener las concentraciones de glucosa en forma natural, en forma normal. Entonces, activo la gluconeogénesis y también la forma en cómo yo puedo mantener las concentraciones de glucosa normales en el plasma es a través de romper ese glucógeno a través de la glucogenolisis, ¿vale? También el glucagón va a tener la capacidad de activar la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis. ¿Por qué? Porque esta hormona se va a liberar en situaciones donde se demanden altas concentraciones de energía. En forma fisiológica, por ejemplo, en el estado de ayuno es un ejemplo. Si yo estoy haciendo ejercicio, pues es otro ejemplo. Si yo estoy en una situación de patológica ya de que me genere estrés como una infección, un traumatismo, cirugía, etcétera, o sea, una fractura, no sé, se me ocurre, pues esto va a favorecer la liberación de hormonas contrarreguladoras. Por lo tanto, van a activar esto. ¿Qué es lo que no voy a activar? Si yo activo la gluconeogénesis, ¿qué es lo que no voy a activar? La glucólisis, que es la vía contraria. Si yo estoy activando la glucogenólisis, ¿qué no voy a activar? La gluconeogénesis. Si yo estoy activando la lipogénesis, digo la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, ¿qué no voy a activar? La lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Y bueno, en el caso de proteínas siempre pensamos que el glucagón activa la proteólisis e inactiva la proteogénesis, pero bueno, en realidad el glucagón no tiene un efecto tan relevante sobre el metabolismo proteico. Es más que nada, tiene efectos más que nada sobre todo a nivel de metabolismo de carbohidratos y de metabolismo de lípidos. Si tiene un efecto sobre proteínas es muy tenue, sobre todo sobre la activación de proteólisis, pero es, insisto, es poco relevante. Por eso le pusimos ahí unas líneas, ¿no? De que no tiene significancia. ¿Sale? Entonces, si nosotros tomamos ahora este otro ejemplo de una hormona contrarreguladora, es la contrarreguladora por excelencia de insulina, lo vemos que es algo así como un efecto espejo, ¿sale? En el caso, doctores, del cortisol, el cortisol, que es una hormona esteroidea, cuyo mecanismo de acción, acuérdense que es el receptor intracitoplasmático, no tiene segundo mensajero, aquí el cortisol también se considera una hormona contrarreguladora de la insulina, cuyo objetivo va a ser sacar glucosa, sacar azúcar en una situación en la cual nos encontremos de ayuno o pues estemos con hipoglucemia, ¿no? Estemos haciendo ejercicio, ¿no? Estemos en una situación de estrés crónico, ¿no? Bueno, todo eso se va a activar va a activar al cortisol. Fíjense muy bien lo que va a hacer el cortisol. El cortisol va a sacar azúcar, ¿sí? Va a formar azúcar para sacarla al plasma, pero fíjense muy bien lo que va a hacer. Bueno, igual aquí vamos a poner nuestras flechitas, pero fíjense muy bien cómo lo va a hacer, doctores. ¿La vieron? Ahí no pusimos una flechita pequeña, pusimos una flecha grande, doctores. Entonces, el cortisol y la hormona del crecimiento van a ser hormonas muy gluconeogénicas, altamente gluconeogénicas. Entonces, ¿esto que va a favorecer, doctores?
Fíjense muy bien, esto, el hecho de activar mucha gluconeogénesis va a favorecer que se forme mucha glucosa 6-fosfato, y acuérdense que para sacar la glucosa en forma libre, yo le tengo que quitar el grupo fosfato en el carbono 6 a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿sale? Con eso yo culmino la gluconeogénesis. Bueno, yo puedo sacar todo el azúcar. Pero si yo estoy haciendo mucha gluconeogénesis, va a llegar un momento en que la glucosa 6-fosfato se va a sobresaturar dentro de las células. Entonces, la propiedad que tenga la enzima glucosa 6-fosfatasa se va a saturar esta enzima de mucha glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para evitar de que esa glucosa 6-fosfatasa se sobresature de ese sustrato? ¿Qué se les ocurre, doctores? ¿Qué podríamos hacer? A ver, vamos a preguntarle a ver, a Adriana Aparicio. No me dejen en silencio, doctores. Carmen Cárdenas, ¿qué se le Profesor, ocurre? ¿podría repetir la pregunta una vez más? Por eso, ven que es importante poner atención, doctores. Por eso yo insisto, la clase está dirigida a seres humanos, no a pantallas, Pongan atención en lo que estamos hablando, doctores. De nada sirve que esté hablando, no me ponen atención. La pregunta es, si yo como cortisol hago mucha gluconeogénesis, vamos a favorecer la síntesis de mucha glucosa, pero antes de que yo la pueda sacar al plasma, voy a formar glucosa 6-fosfato, y acuérdense que el paso final para la gluconeogénesis es la formación para llevar a cabo la gluconeogénesis, finalmente necesito que la glucosa 6-fosfatasa me convierta la glucosa 6-fosfato en glucosa y sacarla al plasma. Pero decíamos, si hacemos mucha gluconeogénesis, lo que vamos a hacer es formar mucha glucosa 6-fosfato, y si bien es cierto que la glucosa 6-fosfatasa me va a ayudar a transformarla en glucosa, esta capacidad se va a ver rebasada, se va a saturar, porque yo estoy produciendo mucha glucosa. Entonces, si bien es cierto que algunas glucosas se van a salir al plasma, otras van a quedarse sin poderse desfosforilar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como opción para evitar esa sobresaturación de glucosa 6-fosfato? Bueno, no sé si esté bien mi razonamiento, pero no sería es que sería como hacer el proceso contrario para inhibirlo más. No. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Activar otra enzima? ¿Repartirlo? Repartirlo. Pues, bueno, la forma en cómo lo podemos hacer, doctores, es desviando la vía. Si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato acumulada, déjenme poner la presentación, déjenme salirme de aquí. Permítanme tantito, Voy a poner nuevamente la presentación, así de manera muy rápida. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Sí. Bueno, fíjense muy bien. Vamos a la vía de la glucosa. Aquí. Bueno, la gluconeogénesis, acuérdense que es la formación de glucosa a través de sustratos que no son carbohidratos, ¿vale? En este caso, acuérdense que utilizamos lactato piruvato, glicerol, aminoácidos. Bueno, hasta aquí
todo bien. Recuerden muy bien, doctores, que toda esta vía de la gluconeogénesis, el objetivo es formar glucosa, pero es importante, y por eso lo estoy señalando en negrita, y estoy subrayando, es que una vez que se lleva a cabo la gluconeogénesis, necesitamos formar glucosa 6-fosfato, la cual posteriormente se va a desfosforilar a glucosa por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esto decíamos que lo puede llevar a cabo sobre todo el hígado, el músculo no lo puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no tiene esta enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Vale? Bueno, entonces, a través del glicerol, el lactato piruvato y los aminoácidos, mi objetivo es formar glucosa. Pero decíamos, tenemos que primero formar glucosa 6-fosfato y posteriormente ya a nivel hepático activamos a la glucosa 6-fosfatasa para formar glucosa. Entonces, si yo me llamo cortisol, o también en el caso igual de la hormona de crecimiento para ir adelantando, el cortisol y la hormona de crecimiento van a formar mucha glucosa, doctores, mucha glucosa 6-fosfato, van a ser altamente gluconeogénicas, van a tener una potencia gluconeogénica muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el cortisol y hormona de crecimiento van a formar glucosa 6-fosfato, mucha glucosa 6-fosfato, y va a llegar un momento en que este exceso de glucosa 6-fosfato se va a saturar dentro de la célula. Si bien es cierto, esta enzima va a seguir fosforilando, pues no lo va a hacer de la misma capacidad que si yo en un momento dado formo demasiado producto de esto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo como alternativa si yo estoy saturando esta enzima? Y si bien va a trabajar y va a desfosforilar algunas glucosas para que salgan, otras se van a terminar sin desfosforilar. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Glucogenólisis? No, ¿Formar glucógeno? exactamente, voy a desviar la vía. Yo estoy aquí acumulando mucha glucosa y yo lo que no quiero tampoco es regresarme a lo contrario, porque decíamos, no te puedes parar no te puedes ponerte de pie y sentarte al mismo tiempo. Si yo lo que quiero es sacar glucosa, pues el excedente de glucosa no lo voy a regresar por la vía contraria, pero lo que sí puedo hacer es desviar la vía hacia la formación de ¿qué? De glucógeno. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué le puedo hacer a estas glucosas 6-fosfato que tengo en excedente? Algunas que no se lograron desfosforilar, pues las voy a desviar a formar glucosa no fosfato y a la formación de glucógeno. Cuando yo tengo mucha gluconeogénesis, entonces ahora sí, ya quedó captada la idea. Entonces, ahora sí, nos regresamos a la presentación anterior. Entonces, si yo hago mucha gluconeogénesis, ¿qué es lo que voy a hacer de forma simultánea? Voy a activar la glucogenogénesis, porque yo lo que voy a hacer es desviar la vía, porque estoy formando mucha glucosa 6-fosfato. Entonces, la capacidad de la enzima glucosa 6-fosfatasa va a ser rebasada. Entonces, para no acumular mucha glucosa 6-fosfato, lo que voy a hacer es desviar la vía hacia la vía de la glucogenogénesis. Por lo tanto, ¿qué no voy a hacer? Si yo estoy activando la gluconeogénesis, ¿qué no voy a hacer? Glucólisis. Y si yo estoy activando ahora la glucogenogénesis, ¿qué es lo que no voy a hacer? Glucogenólisis, ¿no? Entonces, esto, doctores, rompe todos los esquemas de lo que hablábamos de ayuno y postprandio, pero bueno, no los rompe del todo, ya explicamos las razones por las cuales al haber mucha gluconeogénesis se va a activar esta vía, ¿sale? Entonces uno pensaría, pues si yo activo la gluconeogénesis, pues también voy a activar la glucogenólisis. No siempre ocurre, doctores, no siempre va a ocurrir. Entonces, si yo activo mucha gluconeogénesis, como lo que hace el cortisol y a su vez la hormona de crecimiento, pues también a la vez de que active mucha gluconeogénesis, voy a activar la glucogenogénesis. ¿Qué es lo que va a hacer igualmente el cortisol? Pues va a activar la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, por lo tanto va a inhibir la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Y ahora fíjense muy bien lo que ocurre en cuanto a proteínas. El cortisol se considera una hormona proteolítica por excelencia, por naturaleza. Entonces,
Va a activar la proteólisis, pero sobre todo a nivel extrahepático, a nivel, por ejemplo, muscular. Entonces va a utilizar las proteínas de la masa muscular para eh, esos aminoácidos, captarlos a nivel hepático y formar a través de estos aminoácidos glucosa, porque acuérdense que el cortisol es altamente gluconeogénico y uno de los sustratos para formar glucosa a través de la gluconeogénesis son los aminoácidos. Entonces, el cortisol va a favorecer la proteólisis, la utilización de proteínas para transformarlas en aminoácidos y estos aminoácidos transformarlos en glucosa. ¿Qué es lo que no va a hacer a nivel muscular? Pues proteogénesis. Pero fíjense muy bien lo que ocurre a nivel hepático. A nivel hepático se activa la proteogénesis, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué no se activa en el hígado? La proteólisis. A nivel hepático, en forma particular, el cortisol va a favorecer la síntesis de proteínas de transporte, como albúmina, como globulinas. A nivel extrahepático, sobre todo a nivel muscular, va a activar la proteólisis. Pero a nivel hepático, doctores, más que activar la proteólisis, aquí va a hacer lo contrario, va a activar la proteogénesis para activar la síntesis de proteínas de transporte o proteínas acarreadoras como albúmina y globulinas. ¿Vale? Bueno, vámonos con la hormona de crecimiento ya para terminar la presentación. La hormona del crecimiento pues, es una hormona proteica de 191 aminoácidos. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Utiliza receptor de membrana y su segundo mensajero es sinasa, ¿no? Es una promotora del crecimiento. Nada más que en el caso particular de la hormona del crecimiento es que utiliza JAK-STAT. Bueno, igualmente nuestras flechitas. ¿Qué es lo que hace la hormona del crecimiento? Pues también es una hormona contrarreguladora de la insulina. Y antes de ver el efecto que tiene sobre carbohidratos y lípidos, la prioridad de la hormona de crecimiento, doctores, al ser una promotora del crecimiento, pues es la síntesis de proteínas. Es decir, la prioridad de la hormona de crecimiento es captar aminoácidos para formar proteínas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Pues la prioridad de la hormona de crecimiento va a ser la activación de la proteogénesis, por lo tanto, va a inhibir la proteólisis. Ahora, en el caso particular de carbohidratos y lípidos, pues la hormona de crecimiento va a ser una hormona contrarreguladora de insulina, por lo tanto va a tener la prioridad de sacar glucosa. Entonces, ¿qué va a activar? La gluconeogénesis. Y vean igualmente el tamaño de la flecha. Entonces, así como el cortisol, la hormona del crecimiento también es altamente gluconeogénica. ¿Qué es lo que por lo tanto va a hacer si hay mucha gluconeogénesis? Va a activar la glucogenogénesis, ¿sale? ¿Qué es lo que no va a hacer por lo tanto? Pues no va a hacer glucólisis ni glucogenólisis. Y en el caso de lípidos, la hormona del crecimiento también va a tener el objetivo de activar la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis, y por lo tanto va a inhibir la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos. Finalmente, en el caso particular de la adrenalina igualmente es una catecolamina cuyo mecanismo de acción es utilizar receptor de membrana y bueno, utiliza como segundo mensajero AMP cíclico y calcio, ¿no? Bueno, eso depende del órgano blanco. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la adrenalina en términos generales? Pues esta hormona es una hormona del estrés agudo que va a tener una vida media muy rápida, por lo tanto, va a actuar va a tener una actividad muy, muy rápida y sobre quien se va a ir primero es sobre el glucógeno. Entonces, va a activar la glucogenólisis a nivel hepático y también, sobre todo, a nivel muscular, a diferencia del glucagón que solamente lo hacía a nivel hepático. En el caso de la adrenalina, va a activar la glucogenólisis tanto a nivel hepático como a nivel muscular. ¿Qué es lo que no hace, doctores? Glucogenogénesis, por lo tanto. Todo ese glucógeno que estoy utilizando, porque a lo mejor estoy en una situación de estrés agudo porque se salió el perro del vecino y me está correteando, yo lo que necesito es utilizar todo ese glucógeno para formar energía. Decíamos que el músculo no puede sacar glucosa, por lo tanto, el glucógeno que utiliza el músculo lo va a utilizar para fines energéticos, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer a nivel muscular, doctores, es que ese glucógeno que esté rompiéndose
lo va a utilizar el músculo para fines energéticos. Por lo tanto, a nivel muscular se va a activar la glucólisis. Pero a nivel hepático, doctores, a nivel hepático, también la adrenalina, las catecolaminas, van a activar la gluconeogénesis para que yo tenga más fuente de glucosa, para que ésta se vaya al músculo y ésta me ayude a formar más energía. Por lo tanto, a nivel hepático se va a activar la gluconeogénesis. Si hablamos a nivel hepático que activa la gluconeogénesis, que no va a activar la glucólisis. Y si hablamos de que a nivel muscular este glucógeno lo utilizamos para fines energéticos, pues se va a activar la glucólisis. Aquí yo le puse una rayita en gluconeogénesis porque hay que acordarnos que la gluconeogénesis solamente se va a llevar a cabo a nivel hepático y bueno, en algún también se puede o se describe a nivel del tejido renal, a nivel al nivel de los túbulos renales. La gluconeogénesis, muchachos, no existe a nivel muscular. No existe la gluconeogénesis muscular y esto se debe a que no hay enzimas glucosa 6-fosfatasa. Eso por una razón muy sencilla. A nivel de metabolismo de lípidos y proteínas, realmente va a tener un efecto muy tenue, doctores, muy, muy tenue, ¿vale? Como es una hormona que actúa, que tiene una vida media muy cortita, pues va a tener un efecto muy, muy tenue sobre el metabolismo de lípidos. Prácticamente va a tener un efecto más que nada permisivo, ¿vale? Entonces, va a activar la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis de una forma mucho menor a la que ocurre con la cuestión del glucógeno. Y bueno, si tiene una actividad tenue sobre lípidos, sobre proteínas, pues definitivamente no le alcanza en este caso, ¿no? Bueno, ya para terminar, doctores, recuerden muy bien que existe un equilibrio entre las hormonas, entre la hormona insulina y sus contrarreguladoras, que acabamos de ver. Entonces, siempre debe haber un equilibrio entre este tipo de hormonas para que mantengamos un buen estado metabólico. Claro que este equilibrio muchas veces se va a inclinar hacia un lado y hacia al otro, dependiendo si yo estoy en situación postprandial o si estoy en estado de ayuno. Por ejemplo, si yo estoy en estado de ayuno, se va a inclinar la balanza hacia este lado. Pero ojo, esta inclinación de esta balanza no debe de permanecer permanente, porque si permanece de manera permanente, doctores, entonces ya hablamos de enfermedad, ¿sale? Entonces, todas estas hormonas, al ser hiperglucemiantes, al sacar glucosa, cuando nosotros tenemos una situación patológica de un desequilibrio a nivel hormonal, ¿sale? Ya sea que yo deje de producir esta hormona o tenga resistencia a esta hormona o produzca demasiada hormona de este lado, del lado contrario, pues yo voy a tener una situación en la que mis niveles de azúcar se van a estar subiendo de manera constante y por lo tanto esto me puede llevar a diabetes. Fíjense muy bien, decíamos, si yo tengo una baja producción de insulina o una resistencia a insulina, pues la balanza se puede inclinar hacia este lado. O si yo produzco demasiadas hormonas de este lado, por ejemplo, en el caso del cortisol, en el caso de un síndrome de Cushing, en el caso de un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento, en el caso de un gigantismo acromegalia, pues todas estas situaciones, ¿sale? En el caso de un feocromocitoma tumor productor de noradrenalina, pues todo esto, muchachos, me va a llevar a diabetes secundaria, a cualquier patología, endocrinopatía, que produzca un exceso de estas hormonas. Por lo tanto, el exceso en la producción de estas hormonas me puede llevar a diabetes, ¿no? Bueno, aquí la frase final: no eres lo que logras, eres lo que superas. Bueno, muchachos, con esto ya damos por concluida la unidad de metabolismo intermedio, ¿vale? Nos quedó pendiente el tema de páncreas. Vamos entonces ahorita en unos momentos más, denme un minuto para abrir el formulario, el cuestionario de unidad, para que ya ustedes lo puedan resolver. Y pues con esto, déjenme ya parar la grabación